Les damos la bienvenida a todos para esta serie de eventos que se llaman Investigación y Creación Live. En esta edición especial no estamos desde Instagram Live, sino desde Zoom, pero igualmente tendremos esta conversación y podemos conocer, digamos que el objetivo de estos eventos es conocer más sobre los proyectos y las investigaciones de los profesores de la Facultad de Arquitectura y Diseño, tanto los profesores de planta como los profesores de cátedra. En esta ocasión tenemos a Enrique Ramírez, que es arquitecto, es magíster de la universidad, es magíster de arquitectura de la Universidad de los Andes, ha trabajado en el Reino Unido y en Bogotá, donde dirige un estudio de arquitectura. Tiene experiencia desarrollando sistemas constructivos en madera y la rehabilitación de edificios. Hoy Enrique nos va a hablar sobre vivienda y confort térmico en el trópico cálido, una mirada desde la sostenibilidad. Y para guiar esta conversación, hoy el moderador que nos acompaña es el también profesor Mauricio Pinilla, arquitecto de la Universidad de los Andes, con maestría en arquitectura bioclimática en la Universidad Colima, en México, y doctorado en arquitectura en teoría del proyecto de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, bienvenidos a ustedes dos. Qué alegría empezar esta conversación, y solo para ya darles paso, les quiero recordar a todo el mundo que si están acá, pueden irnos escribiendo sus preguntas que tengan para Enrique y Mauricio a través del chat, y en un momento oportuno Mauricio buscará el espacio para leerlos y hacerlos saber. Entonces, abierta la participación y que ustedes también puedan hacer parte de esta conversación, que es el objetivo. Entonces, bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Bien, bueno, pues voy a decir unas palabras de introducción. Después Enrique llevará, digamos, el peso mayor de las respuestas y de la conversación. Esta es, para ponerlo en contexto, esta es la tesis de maestría que elaboró Enrique. Es una tesis que fue dirigida por el profesor de ingeniería Orlando Porras, doctor digamos, en algo parecido a la termodinámica, en transferencia de energía en Francia. Y pues yo también fui el director de la tesis. Los dos trabajamos con Enrique en este proyecto. Es un proyecto que surgió, digamos, yo creo que tiene, digamos, unos antecedentes biográficos importantes. Yo sé que entiendo que estas charlas y estas reuniones tienen mucho que ver con las expectativas de los estudiantes actuales de maestría de arquitectura en nuestra facultad, que están iniciando, empezando a construir, digamos, un proyecto de tesis de maestría, y explicar que esto tiene mucho que ver con elementos autobiográficos, me parece a mí, es interesante para entender de qué manera surgen los temas y cómo podemos eventualmente dirigir nuestras investigaciones. ¿Dónde está como el núcleo, el origen, la semilla de una investigación? Yo recuerdo que Enrique, hace ya algunos años, algunas décadas, cuando era estudiante de pregrado y fue a hacer su proyecto de grado, se enfrentó a su proyecto de grado, se trasladó al Putumayo. Y, y allí, digamos que fue una tesis de proyecto de pregrado muy interesante porque, digamos, no era la tesis tradicional en la cual se hace un edificio en Bogotá o en algún lugar consolidado de una ciudad, sino era una tesis que tenía que ver con factores culturales muy importantes, con elementos, digamos, étnicos y de costumbres larguísimamente arraigadas en un grupo de población, con sistemas constructivos muy especiales, materiales alternativos. De ahí probablemente sale el interés de Enrique por la madera, por lo
menos una cierta intención, probablemente después cuando en el Reino Unido tuvo que trabajar. Eso me gustaría que Enrique lo contara un poquito, nos hablara de esos antecedentes y si ve que realmente, siente que realmente hay como una semilla de lo que más tarde se convirtió en esta tesis. Si esa tesis hace parte de un conjunto de intereses y de preocupaciones intelectuales que van más allá de la simple, digamos, investigación en aspectos específicos de la disciplina, sino que tiene que ver de manera mucho más amplia con una concepción del mundo, con una concepción de las relaciones entre las personas, una relación con la naturaleza. eh, de manera que le cedo la palabra a Enrique para que nos hable un poquito de esos aspectos autobiográficos y nos explique un poquito de dónde sale el interés. Bueno, gracias. Pues sí, realmente es muy cierto lo que dice Mauricio en el sentido de que, digamos que no tuve que, pues digamos que precisar un tema de una de estas investigaciones es un trabajo bastante arduo, pero, pero el ámbito general lo tenía muy claro. En ese sentido, pues no tuve que buscar demasiado. Yo hice algo que creo que no se recomienda hacer mucho a los estudiantes de pregrado y es que empecé a trabajar antes de graduarme en una empresa que hace producción de estructuras y construcciones con madera. Y ahí era muy interesante porque se trabajaba no solo en diseño, sino en producción, en el desarrollo de prototipos y y en construcción. Y ahí en paralelo, pues llegó el momento de hacer el proyecto de grado y eh, tenía un amigo que habíamos querido hacer esto, no sé si todavía existe, algo que se llamaba Opción Colombia en ese tiempo, que era como un semestre que uno hacía en regiones de Colombia para hacer proyectos de trabajo en regiones apartadas pues, de los centros urbanos. Yo finalmente no logré conectar ahí con eso, pero un amigo se había ido al Putumayo y me invitó y ahí a raíz de eso conocí esa región de lo que se llama el nicho del Napo, que es el encuentro entre el Piedemonte, el encuentro de la cordillera con la Amazonía, la frontera de Colombia con Ecuador. Y vi un lugar de unas condiciones eh, increíbles desde el punto de vista de biodiversidad, del paisaje, etcétera, y de unas problemáticas muy complejas. Desde pues, Puerto Asís fue fundado por capuchinos, por unas órdenes religiosas, y eso ha estado, pues se fue la región de la Casa Arana, ¿no? De la extracción del caucho, después de las petroleras, de la coca, y una región de ocupación por parte de colonos desplazados de otras regiones de Colombia, donde había unos temas muy complejos y una potencial y una riqueza digamos, desde el punto de vista natural increíble. Entonces desarrollé esta idea de un sistema constructivo en madera para el trópico húmedo, en donde pues me interesaba mucho ese problema, digamos, técnico de la madera, pero también la pregunta de cómo se ocupa ese territorio, cómo se proponen maneras de ocupar ese territorio distintas a las, digamos que son regiones del país que han estado sometidas principalmente a la economía extractiva, ¿no? Son lugares de mucha riqueza en recursos naturales y entonces pues se hacen, no sé si han leído La hojarasca de García Márquez, pero eso es un retrato como muy lúcido de lo que pasa en estas regiones donde se implanta una población que busca extraer un recurso y en el momento en que se agota, pues se van y no hay ningún aporte al lugar, sino que todo se lleva a otra parte. Por eso es el nombre de economía extractiva. Entonces, en nuestro país la cantidad de territorio sometida a estas lógicas es increíble y no veo yo unas propuestas muy sólidas en cuanto a cómo ocupar ese territorio. Entonces ahí empecé a ver unas oportunidades realmente
de hacer propuestas interesantes y que era una posibilidad para nosotros en este ámbito de pensar en modelos realmente innovadores a partir de muchas restricciones económicas, de limitaciones, pero también de cómo entender ese territorio y esas culturas. Entonces, digamos que ahí empezó eso, hice esa tesis y seguí, pues me encarreté mucho con el tema de la madera. Entonces tuve la oportunidad de trabajar acá y después en el Reino Unido y después volví acá, seguí como tratando de trabajar con estructuras y sistemas constructivos con madera, y esa fue como la puerta de entrada a la Universidad de los Andes para dar clases de construcción con madera, y ahí nos conectamos con Mauricio y con Orlando en un grupo de investigación que eh, buscaba encontrar, medir el impacto ambiental de construcciones de bajo costo en madera. El impacto ambiental, digamos que una de una de las maneras de medirlo tiene que ver con las emisiones de dióxido de carbono, pero pues hay otros factores que también son importantes, y digamos, el enfoque exclusivo en el consumo de energía puede ser un sesgo que le cierra a uno como la posibilidad de entender un problema que es un poco más complejo. Y justo en ese momento en que estábamos trabajando en ese proyecto, que se planteó un modelo de evaluación del impacto de las estructuras de madera, y nos interesaba trabajar la vivienda de bajo costo porque pues vemos en Colombia pues se construye poco con madera, pero mi opinión es que hay un potencial muy grande porque tenemos radiación solar, un régimen de lluvias, unos territorios donde se pueden hacer cultivos sin destruir bosques nativos, etc. Y unas culturas regionales que no son ajenas al uso de la madera. Entonces, dentro de ese contexto nos parecía interesante trabajar la idea de la vivienda de bajo costo, porque pues, es definitivamente uno de los problemas de fondo en nuestro oficio, y al que los arquitectos nos acercamos realmente de manera relativamente tangencial, porque son proyectos que se mueven desde mecánicas financieras y de gestión de proyectos que poco tienen en cuenta digamos, las reflexiones arquitectónicas profundas. Entonces, en ese momento tuve que hacer la maestría realmente para poder seguir siendo profesor, pero fue una oportunidad muy chévere de sacarle tiempo a mi oficina, a la clase, a todo, para hacer una maestría que se demoró bastante. Y en el grupo de investigación encontramos que sería pertinente evaluar el desempeño térmico de estas estructuras. Entonces ahí surgió como esa aproximación, primero como una cosa bastante general y que después se fue refinando para llegar a concentrarse exclusivamente en la cubierta. Eso es algo que es bien importante para los que están como empezando en sus proyectos de investigación, es tratar de cerrar el objeto de investigación para lograr en el poco tiempo que uno tiene realmente profundizar un poco y poder conocer el estado del arte y ver si es posible hacer algún aporte pequeño. Y ese es como un poco el contexto. Vale. Bueno, eh, lo que se desprende un poco de lo que ha dicho Enrique es que entró en contacto, además, eh, digamos que algo así como a los 22 años, con unas arquitecturas en un lugar, digamos, apartado del núcleo de la actividad económica y de la actividad social en general de nuestro país. Eh, Esto viene a ser una latitud, esta área del Putumayo muy cercana al Ecuador. Si Bogotá está a 4,5 grados de latitud norte, pues este punto del Ecuador está como casi en el Ecuador prácticamente, no, como en 1 grado, algo así, al norte del Ecuador, es decir, prácticamente sobre el anillo del Ecuador. Quiere decir que ahí la radiación solar es aún mucho más directa, mucho más vertical,
Y pues como decía Enrique, es el piedemonte de la cordillera, el lugar en el que se encuentran esos dos grandes sistemas, las cordilleras que en algún momento de la prehistoria se levantaron y configuraron ese relieve tan importante para el clima y para la estructura geográfica actual de nuestro país. Y, eh, y el punto, digamos, de la llanura donde está la selva amazónica. Es un punto bajo, de manera que eh, la densidad de la atmósfera ahí genera unos climas bastante cálidos que pueden estar entre los 24 grados al amanecer. Eh, Hay que tener en cuenta que en Bogotá la temperatura máxima histórica promedio que alcanzamos en los días más cálidos es de 19 grados centígrados. De manera que 24 grados es relativamente alto para nosotros los bogotanos. Y temperaturas que pueden llegar como a los 32, 33 grados a la hora de mayor calor del día. Y, y uno entiende que Enrique se vio ahí, digamos, confrontado con una realidad que raras veces vemos en la facultad, ¿no? Porque además casi que todos los proyectos los hacemos en Bogotá y poco contacto tenemos con el clima como variable importante de la arquitectura. A lo sumo ahora se usan unos programas con los cuales se mira la trayectoria del sol y se sale del problema. Ahí al entrar en contacto con esos grupos humanos vino quizás un conocimiento de esos conocimientos que se construyen con la experiencia, no con el estudio de, de referencias y de libros y de material bibliográfico y de investigaciones de otros, sino eso que se construye con la experiencia, entrar en contacto con las personas, ver las viviendas, conocer los materiales y entender la relación tan fuerte que hay entre cultura y arquitectura. Esa relación, digamos que directa en la que media el clima y media el entorno geográfico, está un poco desvirtuada en nuestros días en el ejercicio profesional. Hemos hablado al respecto muchas veces, porque con Enrique dictamos un curso de principios de composición para los estudiantes que se inician apenas en la carrera. Mm, ¿Cómo ve esa experiencia en relación con eso que podríamos llamar una suerte de malestar de la cultura y de malestar de la disciplina? En términos de la expresión formal de la arquitectura contemporánea, en términos de la relación que la arquitectura y el desarrollo urbano actuales están teniendo con la vida de las personas y con el discurrir de la vida de las personas en general. Sí, claro, es algo de lo que hemos hablado y pues por un lado, digamos, volviendo como al tema de la investigación, está el problema del confort térmico y cómo se define y cómo se entiende. Eh, y yo creo que aquí vale la pena hacer una aclaración porque las personas que gentilmente han como coordinado esta reunión, la primera invitación hablaba de que íbamos a hablar del déficit de vivienda pues por un texto que yo había enviado en el que básicamente lo que yo planteaba es que la respuesta al déficit de vivienda debe tener en cuenta una serie de variables eh, que garanticen que lo que se construye sean viviendas, ¿sí? Y sean viviendas, una vivienda no es una estructura que tiene una cocina, una sala de 2 cuartos y un baño, sino que cumple unas funciones sociales y culturales que si no se logran, si no se cumplen, no es una vivienda. Y lo que uno ve es que la mayoría, tristemente, la mayoría de los proyectos
de respuesta a este problema, que es de vivienda de interés social, prioritaria, los nombres que les ponen, lo que hacen es perpetuar, porque el déficit de vivienda es un síntoma de la inequidad social. Y cuando lo que se hace no responde a una serie de variables que garanticen que eso efectivamente, digamos, equilibre esa inequidad social de alguna manera, pues lo que se hace es perpetuar el problema o empeorarlo. Y eso tiene que ver con una lógica un poco de una visión de algunos economistas que plantean que se debe hacer cobertura, digamos, como el programa de la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, hace unos años. Decía, primero logremos cobertura y después vendrá la calidad. El problema es que si uno hace cobertura en vivienda, pues después no puede hacer la calidad, y son proyectos por fuera de los centros urbanos, desconectados, sin la infraestructura, etc. Entonces, ahí el tema del confort térmico se vuelve fundamental para eso que planteaba Mauricio, y es cómo se entiende la vivienda, qué es la vivienda, ¿sí? La vivienda no es solo no es suficiente escribir unos nombres en un plano, y ahí es donde entra también esa dimensión cultural, y en la medida en que sea reconocida como vivienda por el grupo humano para el cual está destinada, es que va verdaderamente a cumplir su función. Y si uno no reconoce eso, y de alguna manera, o digamos, dentro de un proyecto de estos de eficiencia financiera, donde el componente financiero es el que manda la parada, o dentro de una lógica de una arquitectura que pretende imponer cierta mirada porque es la correcta, ¿no? O porque es la que he visto que en otras partes se está haciendo, sin que haya un análisis y una comprensión del grupo de personas para el cual está destinada, pues va a haber una desconexión que va a hacer que eso no sea reconocido como una vivienda. Es así de sencillo, no significa, pierde su significado, y eso es, en nuestro contexto, es dramático, es una agresión, realmente, el maltrato al que están sometidos grupos de personas muy grandes por las condiciones de habitabilidad, por la mala calidad de los proyectos, o por los caprichos en ocasiones de los arquitectos, es algo bastante preocupante. Entonces, en ese sentido, pues ese es como el lado, digamos, pesimista, pero por el lado optimista, lo que hay es una oportunidad increíble de proponer cosas innovadoras en ese diálogo, en ese reconocimiento de un entorno climático, de un entorno cultural. Hay personas, teóricos, que ahora están hablando de que la cultura hace parte del medio ambiente, de que cuando hablamos del medio ambiente, eso incluye la cultura, ¿sí? Y cómo dialogamos el trabajo que hacemos, que en últimas es un servicio, ¿sí? Los proyectos de arquitectura, ¿sí? de vivienda, etcétera, son un servicio que debe cumplir esa función, y, y esa oportunidad es la que a veces se pierde por no mirar con cuidado, ¿no? Esas variables tan fuertes que hay, sobre todo si uno sale de la ciudad donde vive y va a los entornos rurales. Hay unas cosas muy interesantes en nuestro contexto para hacer propuestas. Sí, en ese sentido, Enrique, usted me hablaba de cómo hay una serie de decisiones básicas, de decisiones fundamentales en el momento de plantear un proyecto, que tienen que ver con el reconocimiento de esas variables. eh, y digamos que son cosas muy sencillas, como saber orientar bien un edificio. Una de esas cosas que uno ve, esas cosas que uno ve que están ya en la maloca de la región,
amazónica están incluidas, ¿no es cierto? A pesar de que puedan ser de planta circular, lo cual indica una orientación más o menos uniforme, de todas maneras la puerta y hay una cantidad de Las símbolos que tienen que ver, aperturas de la cubierta. las aperturas de la cubierta tienen que ver con los vientos y tienen que ver con la llegada del sol. Y, y los materiales también, los materiales cómo se escogen y qué tipo de texturas y qué tipo de cerramientos y de envolventes proponen, ¿no? A mí me angustia un poquito ese aviso de de la maestría que pusieron al principio, ¿no? Porque si eso es arquitectura, uy, ¿no? Esa cosa gris que está ahí con ese edificio de concreto que aparecía en la fotografía de propaganda de la maestría en gestión de proyectos. Eh, Hay una serie de decisiones que son muy sencillas y sin embargo abren un mundo de posibilidades. Es decir, a partir de un universo relativamente acotado de alternativas, pueden de todas maneras tener, digamos, un rango de oportunidades creativas sumamente amplio y con permitiendo establecer unas relaciones muy sólidas, muy fuertes, unas relaciones entrañables con la vida que los edificios van a albergar. Eh, ¿Por qué no nos habla un poquito al respecto desde su punto de vista de lo que ha visto a lo largo de su trayectoria como arquitecto? Sí, y un poco lo que hablábamos preparando esta charla es como una de las cosas contundentes que se comprobaron con el ejercicio de análisis de simulación, digamos, digital que hice en la tesis, fue comprobar esas cosas que uno sabe, que, ¿no? Que intuitivamente y pues por experiencia sabe, pero una demostración más allá de eso en términos del efecto tan dramático que tienen decisiones relativamente sencillas en la calidad del espacio que habitamos. Y sí quisiera empezar con eso de lo que hemos hablado y es la preocupación con un énfasis muy grande que considero yo que hay en el aspecto visual de la arquitectura, eh, que hace que se pierda un poco la noción de que la experiencia espacial va mucho más allá de lo visual y la calidad, cuando se habla de confort, se está hablando principalmente de, ¿no? de aspectos que no son visuales, pero que pueden hacer grata o muy difícil la vida de las personas. Tienen que pensar que esto del confort no es un lujo. ¿Sí? El poner a alguien fuera del confort térmico lo que hace es exigirle al metabolismo un consumo de energía para poder para buscar adaptarse a temperaturas o a condiciones que no son las adecuadas para el cuerpo. El rango es relativamente reducido. Y cuando uno, por ejemplo, pone a un niño en un aula dentro de confort térmico y a otro por fuera, en ese momento ya hay una condición de desventaja. ¿Sí? La cantidad de energía disponible para todo digamos, la actividad creativa que implica el aprendizaje eh, de la persona que está dentro de confort, pues la persona que está por fuera tendrá que disponer de una parte de esa energía para buscar el confort. Entonces, es un tema de fondo en la calidad de la arquitectura, de los espacios que proponemos. Y lo que dice Mauricio es que encontramos, pues hay decisiones que son muy sencillas, que tienen unas consecuencias dramáticas en términos, digamos, hablando de temperatura, el orientar un rectángulo en el sentido oriente-occidente o norte-sur, dependiendo del clima, va a afectar, va a modificar la cantidad de horas al año en que ese espacio está dentro del rango de confort de forma muy grande.
¿sí? Entonces, lo que es importante y lo bonito del ejercicio es la demostración de la potencia que tienen las decisiones que tomamos al concebir los proyectos, que es verificable y que va a afectar la vida de las personas en términos de su habitabilidad. Entonces, decisiones como la orientación, como el ángulo de la cubierta, como el lugar de las aperturas, la ventilación natural, van a jugar un papel fundamental en esa definición de esas cualidades. Y digamos que si bien yo pues esto se puede verificar mediante estos ejercicios de simulación, pues son cosas que, para volver al tema de la maloca, que empíricamente lo conocen, lo han conocido, grupos de personas que han construido en distintas partes del planeta y han actuado de manera muy inteligente y muy sofisticada para responder a estos, digamos, condiciones naturales del ambiente y lo han incorporado a sus tradiciones culturales. Es muy bonito que no hay esa separación que nosotros tendemos como a separar mucho y a especializar mucho las cosas y esa mirada un poco más enredada que mezcla las cosas tiene mucha riqueza. En términos digamos, de temperatura, cuando uno sale de Colombia y va a sitios donde eso se controla más, los valores de transmitancia térmica, U y R, son los que casi que no importa si uno cómo orienta el edificio, cómo es el techo, sino que simplemente le preguntan cuáles son los valores U y R de los materiales. Y eso, el problema de esos énfasis tan sesgados en ese problema es que mutilan las posibilidades de la riqueza de la arquitectura y terminan haciendo unas cosas absolutamente contradictorias, como hacer edificios herméticos para que no haya pérdidas de calor, y entonces tienen que ventilarlos usando equipos mecánicos porque no se pueden abrir las ventanas, ¿no? Entonces es una desconexión, ese sesgo como tan especializado que creo yo es un poco hacia donde va su pregunta de Y alejarse es como... que, y es que ahí interviene cuando, bueno, yo he dictado varias clases con Enrique, en fin, y digamos que he aprendido sobre construcción de madera, algunos elementos. Él habla constantemente de que bueno, la madera tiene, digamos, una de sus necesidades es la protección contra el agua. La humedad puede afectar muy gravemente a la madera, aparecer hongos, en fin, y la madera puede empezar a fallar por procesos de pudrición o lo que sea. Eh, y entonces Enrique habla de la protección por diseño. En la medida en que uno empiece con el diseño del proyecto a separar el agua, a alejar el agua, a que los cimientos se eleven para que las columnas o los elementos estructurales del entrepiso estén separados del suelo y separados del agua, ahí hay una ventaja. En la medida en que la cubierta tenga aleros, entonces la pared está más protegida. En la medida en que haya alfajías y haya elementos que separen el agua y la aparten un poco de los elementos y siempre le permitan al agua rodar con la fuerza de gravedad, ahí hay unas posibilidades de que la madera, digamos, soporte por largo tiempo, digamos, las inclemencias del tiempo y del clima. Un poco lo mismo pasa con todo esto de la de los valores, digamos, que se establecen como por unos códigos. Hay que tener unos valores de unos materiales que tengan una cierta capacidad de transmitir el calor y unos tiempos determinados, digamos, por unidad de masa o por unidad de espesor, para que el calor pueda pasar de un
lado de una cara del material a la otra cara del material. Y empiezan a venir todos estos valores de, digamos, de aislamientos que se traducen, digamos, en unas cifras. Y resulta que ese tipo de aproximación a cómo concebir una vivienda, pues descarta precisamente todo eso otro que tiene que ver con el diseño, con la forma. Yo puedo tener un material relativamente menos resistente al paso del calor, pero si la cubierta es más inclinada, entonces la relación entre los rayos solares y el área sobre la cual inciden va a ser mucho menor y entonces va a haber mucho menos paso de calor. Y así sucesivamente puede haber una cantidad de decisiones que pueden ayudar a hacer una buena vivienda. Yo puedo hacer una vivienda tan aislada que si la pongo en una orientación o en otra, de acuerdo con esos códigos, pues no va a importar porque es que sencillamente va a estar completamente aislada del exterior. Y eso tiene implicaciones muy serias en términos vitales, ¿no es cierto? En términos de la relación con el entorno. Eh, que si se abren las puertas, que si se abren las ventanas, que si se oye el rumor de la brisa, si se sienten los aromas de las flores de los árboles, si se siente la música y los gritos y el bullicio de la calle y se establecen relaciones de conversación con los vecinos, nada de eso es posible porque la vivienda tiene que ser estable. Creo que eso está muy presente en el proyecto de tesis que hizo, o en la tesis de investigación que hizo Enrique. Un poco para ponerlos en antecedentes, hay todo este interés por la vivienda, todo este interés por pensar de qué manera se puede lograr, digamos, un cierto bienestar térmico en las viviendas eh, y qué factores hay que considerar para conseguir ese bienestar térmico. Y entonces, pues lo que hace Enrique es simplemente irse como casi a una vivienda tipológica, una vivienda muy pequeñita con un techo. Y de ahí salen una serie de conclusiones, digamos que validadas, se hubieran podido validar de dos maneras. Una, construyendo, hay veces que se hacen este tipo de investigaciones y se construye una casa modelo y se la prueba durante 1 o 2 años con sensores de temperatura, de humedad relativa, etcétera, etcétera, en el interior de la casa, en el exterior de la casa, comparaciones entre el clima reinante y el clima en el interior de la vivienda. Y lo otro es hacerlo a través de programas que, digamos, estudian y modelan el asunto, digamos que digitalmente, para usar ese término. Enrique lo que hizo fue proponer una vivienda muy pequeñita, eh, con una organización básicamente tipológica, porque no valía la pena ahí, y es una cosa que es interesante para quienes estén pensando en formular un proyecto de tesis, ver de qué manera logró él circunscribir y acotar el tema de investigación para que realmente pudiera producir, digamos que, conclusiones válidas que pudieran generalizarse y pudieran servir. Eh, entonces, en un principio, bueno, ¿cuál es el programa de este proyecto? ¿Vamos a hacer una vivienda con cuántas alcobas? No, simplemente se convirtió casi que en una idea abstracta de vivienda, una vivienda de, no sé, 4 por 8 metros, una cosa así, eh, con una cubierta. De ahí salieron una cantidad de conclusiones muy interesantes, validadas por el programa del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Enrique se dedicó a aprender con un gran juicio y con muchísimo rigor y disciplina cómo funcionaba y cómo se metían todos los datos y cómo se analizaba cada una de las partes del edificio y cómo se llegaba a sacar conclusiones sobre el clima que reinaba en el interior. Y de esa manera fue acotando el tema. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cuáles son las conclusiones de la investigación, Enrique? Listo. Pues ahí antes tenía una cosa es cuando hablaba del tema de, digamos, del protección por diseño y asociarlo con temperatura,
a mí me parece que esa es una de las maneras como la arquitectura toma carácter, se vuelve un hecho, digamos, de mayor relevancia en la medida en que la expresión está asociada con el reconocimiento de esos asuntos. Por otro lado, en términos de esa abstracción de vivienda, vale la pena de todas maneras tener en cuenta que fue una abstracción de vivienda eh, que tenía de alguna manera una conexión con una investigación de tipos de vivienda en la región Caribe, digamos, colombiana, que se simplificó de alguna manera, pero que tenía una clara relación con esa arquitectura, volviendo a eso que hablábamos de que tuviera una validez y un reconocimiento en el grupo para el cual estaba propuesta. Entonces, pues básicamente sí, hice este curso de Energy Plus. Es muy importante para los que les interese el tema. Es la posibilidad de conseguir datos en el nivel que se requieren en Colombia de caracterización de clima y de materiales es escasa. En últimas terminé trabajando en Barranquilla porque Orlando Porras tenía el archivo de los datos climáticos del año típico meteorológico de Barranquilla. Entonces, bueno, en fin, trabajé con ese programa y lo que hicimos, pues la decisión, primero, ¿por qué se trabajó la cubierta? Se hizo un análisis de un cubo con este sistema de evaluación, con esta simulación digital, y se comprobó que más del 50, digamos que el calor en los espacios depende como de dos factores principales. El primero es la temperatura del aire exterior y el segundo son las ganancias térmicas por radiación solar. ¿Sí? La suma de esos dos van a hacer el espacio al interior, la temperatura al interior de los espacios. Entonces, al medirle un cubo en esas condiciones, se encontró que más del 50% de las ganancias térmicas por radiación solar se daban por la cubierta. Entonces ahí ya uno encuentra que uno dice, hombre, si trabajo acá es donde tengo la posibilidad más efectiva de modificar este factor que está incidiendo de manera grande en la temperatura del espacio. Eso coincidía además con todo lo que había leído haciendo el estado del arte de Víctor Olgiay cuando hizo su trabajo de arquitectura tropical, bueno, de todos los teóricos que han trabajado el tema de que en el trópico es una arquitectura de cubiertas, el trópico cálido, y las paredes deben permitir el flujo del aire y son más como unos elementos de privacidad y donde se genera toda la protección de la lluvia y de las temperaturas en la cubierta. Entonces se propusieron unas variaciones en la orientación, en el ángulo de la pendiente, en el tamaño de los aleros. Ahí hay algo muy interesante y es que se hizo un volumen con unos aleros muy chiquitos y otros con unos aleros muy grandes que configuraban unos corredores a lo largo de las fachadas largas de la vivienda que están muy asociados a esa vivienda tradicional de muchas regiones rurales del Colombia y del Caribe, en el que ese corredor no solo cumple una función, digamos, de circulación, sino que también protege del sol, pero además es el espacio de las mejores condiciones de la vivienda térmicas que sirve para poner una hamaca, una mecedora, para trabajar, para arreglar el motor de la lancha, ¿sí? Para mil cosas. Entonces, se trabajó esa variable, el largo del alero, cómo afectaba, y bueno, esas fueron. ¿A qué se llegó? Digamos que lo interesante es que, digamos que se logró con la mejor opción de todas, se analizaron por ahí 50 variaciones, poner la vivienda. Esto básicamente son unas gráficas como unas curvas que van con la temperatura del día, que empieza bajita y sube y después vuelve a bajar. Se logró que fuera la temperatura interior igual que la temperatura exterior. Eso significa que se anuló el efecto de la ganancia térmica por radiación solar solamente con decisiones de diseño muy sencillas que no tenían
además un impacto muy grande en los costos del proyecto. ¿Sí? Esto no es ni siquiera bioclimática, esto es antes de la bioclimática, esto es el diseño normal, cómo oriento la casa, le hago lo alero, qué materiales uso, etcétera. Entonces, esa conclusión yo creo que es de una potencia en el sentido de, como de las posibilidades que hay en el diseño y en las decisiones que tomamos a la hora de hacer los proyectos, muy importante, porque en el otro extremo, la peor casa tenía más del doble de horas por fuera del rango de confort, es decir, estaba uno sometiendo a las personas que viven allí a una vida realmente afectándoles la salud, es una cosa como dramática. Entonces, solo por modificar el ángulo de la cubierta, hacerlo un poquito más largo, voltearla, ¿sí? Cosas muy sencillas del diseño. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es como el principal resultado o la principal conclusión es como la, el poder que tiene el diseño, de las decisiones que tomamos, ¿no? Es realmente satisfactorio verificar eso y por otro lado un poco deprimente ver que no es aprovechado como podría serlo en muchísimos proyectos que vemos. Bueno, ahora que Enrique hablaba de ese corredor que tenía ese uso cultural, más allá del valor utilitario del corredor, ese uso cultural, porque es frecuentemente el lugar de contacto con los vecinos, con los que pasan por delante, con la gente de la comunidad, en fin. Me estaba acordando de una novela que leí recientemente de Tomás González, que es tan buen escritor, y es la novela de un hombre que viaja al Chocó y, y ahí pasa sus últimos días. Y es precisamente en uno de esos corredores donde tiene una hamaca, donde lee y donde se encuentra con las distintas personas y donde se establecen todas las interrelaciones con la familia y con los vecinos. Lo que yo veo en la tesis de Enrique, que es un valor adicional eh, muy apreciable, es que está muy bien escrita. Además de tener digamos, un rigor metodológico y de haber definido con muchísima claridad los objetivos y haber encontrado los mecanismos para comprobar las hipótesis y de haber obtenido unas conclusiones claras y precisas, pues es además una tesis que tiene un cierto valor literario, un cierto valor literario que ya en el arranque, en los epígrafes que pone Enrique arriba al iniciar uno de los capítulos, cada uno de los capítulos está citando, digamos, escritos de autores colombianos, fundamentalmente de García Márquez, que tienen que ver con el clima y que tienen que ver con esa relación de la arquitectura con la cultura. Eh, bueno, ¿de dónde sale su vena como escritor, Enrique? Como para terminar, antes de abrir a las preguntas que han hecho, bueno, creo que solo hay una pregunta de Nicolás Sabugal. Ok. Sí, lo primero es que hacer uno de estas investigaciones es un trabajo arduo y que trabajar en estos sistemas de simulación digital es un universo, un mundo bastante abstracto, ¿no? De unos parámetros y tablas interminables de números. Entonces, yo sentía que la experiencia del calor no la transmitía esa tabla. Y entonces me puse a leer a García Márquez, a releer a García Márquez y encontré que era mucho más, digamos, vívida esa descripción que hacía un escritor que no tiene ningún interés, digamos, científico ni técnico ni de nada, sino de una literatura de un nivel excepcional, logra transmitir esa experiencia del calor de una manera
pues, contundente. Y ahí encontré como que ese era un canal para, digamos, comunicar lo, lo, lo fuerte que es esa experiencia de estar en un espacio por una temperatura superior a la del confort térmico durante la mayor parte de la vida. Además fue muy grato pues como complementarla. Después estaba, mientras hacía todas estas modelaciones, ponía radio eh, y estaban leyendo Frankenstein en inglés, en la BBC. Y esa vaina, ¿no? Frankenstein, el texto de Frankenstein es increíble, esa historia, ¿no? Y de cómo, y tiene que ver mucho con esto, ¿no? De como ese engendro que surge de unas aspiraciones ahí positivistas de la ciencia que terminan creando una cosa bastante espeluznante, ¿no? Como una especie de COVID ahí, pero que camina. Y Chernóbil. sí, sí, tal cual. Pero que en la arquitectura también hay mucho Frankenstein. Entonces ahí también, ¿no? Como esa visión un poco como eh, con mucho sesgo hacia ciertos factores termina creando mucho Frankenstein. En- pero claro, pues es algo que a mí siempre me ha interesado, me ha gustado leer y me ha gustado escribir. Es dificilísimo. Ahorita para esta charla volví a leerla y estaba totalmente insatisfecho. Una de las, digamos, de los problemas de que a uno le guste escribir es que uno lo único que ve cuando lee algo que escribió son todas las palabras que repitió y las palabras como la palabra generar escrita como 12 veces. Qué horror, ¿sí? No quiero volver. Pero en últimas, a mí sí me parece que pues hay digamos, como dos niveles, ¿sí? Y es algo que yo como profesor he visto y es que hay una dificultad grande en muchos estudiantes de poder expresar de manera clara una idea, digamos, escrita. Y eso no es no ser un escritor, pues yo tampoco es que me considere, yo soy un aficionado, qué sé yo, pero me interesa y le dedico tiempo, pero digamos que uno sí definitivamente tiene que ser capaz de estructurar un párrafo y un texto de manera que sea comprensible. Y eso es muy importante y hay una deficiencia, me parece a mí, en algunos de los estudiantes. Y en eso yo creo que, por ejemplo, los anglosajones nos llevan una ventaja en que tienen unos métodos en que escribir un párrafo es como una especie de fórmula matemática, ¿no? Uno tiene un enunciado, una forma, y como que sigue unas fórmulas y esa vaina queda bien. Y ya después al que le interesa, pues entonces va y le dedica tiempo y sufre con esa cosa y trata como de que además pues se lea, tenga un ritmo y una forma de leerse como más agradable. Y yo creo que en últimas los trabajos teóricos y científicos que han trascendido han estado bien escritos. Eso pues si no, pues no se entienden. Uno lee, no sé, Einstein, tipo era increíble, las explicaciones de la teoría de la relatividad son increíbles. Entonces, pues sí es algo, ¿no? Ese lenguaje, esa capacidad y de que el lenguaje sea coherente, sea claro y vaya y diga lo que tiene que decir, ¿no? Creo yo, algo que sí deberían como tratar de hacerlo con cuidado. Y muchas gracias por Sí. el comentario. Bueno, sí, como decía un amigo medio colombiano, bueno, más colombiano que norteamericano, André Glick, que fue alumno mío, no sé si alguno de los presentes se acuerde de André Glick, hace ya muchos años, pero André Glick decía, escriban frases cortas, sujeto, Sí, verbo, predicado, y paren ahí, sí, ¿no? Y si ya si la cosa, si hay inspiración para hacer frases complejas y para hacer frases que se prolongan y se prolongan y se prolongan a lo largo de varios párrafos, pues eso ya depende de unas habilidades que eventualmente no están, no abundan, pero las frases cortas
y él decía, es que en inglés la cosa es así. Sí. Andrés, sí, está en la Católica como profesor, sí. Saludos, Julio, a Andrés. Bueno, yo creo que nos queda tiempo apenas para las preguntas que han surgido. Hay las voy a decir de una vez para que ahorrar tiempo y para que Enrique las conteste, digamos, una tras la otra. La primera es de Nicolás Abogal, quien actualmente está en Notre Dame, en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, haciendo una maestría. Eh, Él pregunta, ¿qué opina eh, Enrique sobre los sistemas de acreditación ambiental de la construcción, tales como el LEED, que existen que se usan y que tienen tanto prestigio? Esa es una de las preguntas. La otra la hace Julio Villabona, arquitecto, profesor en la Universidad Católica de Colombia, el, el padre de Catalina, eh, profesora distinguida de nuestra escuela. Y Julio nos pregunta si Enrique está familiarizado con, digamos, el atraso y el fracaso hasta cierto punto de la reconstrucción que ha habido en San Andrés y Providencia tras el huracán. Y, y qué opina al respecto, cuáles pueden ser las causas, si ve que las propuestas que surgieron de parte del Estado atienden a los, digamos, a los antecedentes y al contexto cultural de la isla, a las tradiciones, a las maneras de habitar. No sé si interpreto bien la pregunta, Julio me corregirá, pero es una pregunta en ese sentido, sobre un problema serio que tiene nuestro país ahí, que como tantos otros está sin resolverse. Sí, sí, es por ahí, Mauricio. Sí, gracias, Mauricio. Saludos, un abrazo. Igualmente, hace tiempos que no nos veíamos. Sí, ahí están mis estudiantes de arquitectónico de la Católica de sexto semestre. Están varios que Ah, los bueno, invité. bienvenidos todos. Y bueno, sí, sí, digamos, hay muchos temas actuales, muchos problemas, ¿no? Uno fue el de Providencia, que ya va a ser casi un año que sucedió lo que sucedió, no se han resuelto los temas, pero además del tema presupuestal, han tenido líos presupuestales, también está el tema de la topografía, y el tema climático y el tema, digamos, cultural para la gente. Estos días se ha trabajado mucho de eso, digamos, en los noticieros se ha hablado mucho de eso. Y lo otro también, ahora lo que pasó en Haití, ¿no? Digamos, es un tema de tecnología, digamos, hay una cantidad, 2.000 muertos en Haití ahora, se cayeron todas las casas, todos los proyectos, todos los edificios se han caído en esa parte de la costa que está afectada por una falla. Entonces, digamos que son dos temas que nos pasan fuertemente en el trópico, digamos, en el Caribe. Digamos, ¿qué es lo que sucede exactamente a nivel tecnológico? Eh, ¿Qué opinas tú a propósito de eso? Bueno, ¿yo? Hola Enrique, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿la pregunta era para Mauricio o para mí? No, para Para ti. Enrique, para Bueno, Enrique. Ah, bueno. pero Él se es quedó la otra el del lead. personaje central. Ay, gracias. Bueno, pues primero, entonces tal vez Nicolás, ¿qué hubo, Nicolás? Saludo. Eh, ¿Qué opino de los sistemas de certificación? Pues hombre, a mí en general me parece que tienen un lado, digamos, positivo, indudablemente, de llamar, de ser como algo que hace como una publicidad sobre un asunto que, pues que uno, si uno va al fondo del asunto, debería ser parte de cualquier proyecto, como orientarlo bien y que tenga iluminación natural, y, ¿sí? Pero desafortunadamente tenemos, es como, ¿no? Como la equidad de número de representantes en, ¿sí? ¿Por qué se tiene que hacer esa cosa tan artificial? Pues porque definitivamente somos una sociedad que no ha sido capaz de hacerlo de manera autónoma, ¿no? Espontánea, entonces pues hay que imponer cuotas, etcétera. Entonces esto es algo parecido, es como
una publicidad, un llamado de atención sobre unos asuntos, y es que definitivamente la industria de la construcción ha tenido y tiene unos impactos bastante destructivos en el entorno natural, y ha contribuido pues al deterioro y a unas condiciones que realmente son preocupantes. A mí pues es que eh, a mí me parece que vamos en una, eh, digamos, la dinámica del asunto climático es algo que ya está por fuera de las posibilidades humanas de nuestras, ¿no? Nuestra tecnología y nuestra ciencia, de las cuales nos ufanamos tanto. Lo veo realmente, no veo decisiones profundas desde el ámbito político, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que el hecho de llamar la atención sobre sobre el asunto, el hecho de que esta mañana estaba conversando con un amigo que trabaja en Bélgica, y ellos están investigando cómo, por ejemplo, las hipotecas de los bancos dan créditos a mejor tasa si los proyectos cumplen con los estándares de algunos de estos métodos de evaluación. Todo eso me parece estupendo. Siento vuelvo, lo reitero, debería ser lo normal, ¿sí? Que los proyectos, ¿sí? No debería uno tener que separar el asunto de la sostenibilidad, como que estos sí y estos no, y a estos les pongo la medallita, sino que debería ser como la norma sismo resistente, ¿sí? Uno, si no la cumple, pues no lo dejan construir, punto, ¿sí? Es así, de dramática la cosa. Y pues obviamente uno ve que hay, como en muchas de las cosas que están asociadas con la publicidad, pues hay aproximaciones que son un poco superficiales, y que en ese sentido le preocupan a uno, como también quiénes son las personas, las empresas que financian el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, pues, ¿sí? Modifiquen sus prácticas de explotación de minas a cielo abierto y después financien los premios de construcción sostenible, no sé. Sí, esa desconexión es la que a uno le preocupa, pero evidentemente los ingleses tienen el BREEAM, y los alemanes tienen el Passive House, los norteamericanos el LEED, y tienen cosas muy interesantes, tienen formas de medición que son interesantes. Todo eso yo creo que enriquece, pero pues no hay como, a mí pues soy también desafortunado, pues no sé, un poco escéptico de que ese sea como el mecanismo de toma de conciencia, pero indudablemente ayuda. Y la pregunta de Julio, pues es un tema dramático, ¿no? Pues yo pues he tenido la oportunidad de participar en un proyecto para Providencia, que hizo el Ministerio de Cultura, y como antecedente trabajé como asesor de la AIS, la Asociación de Ingenieros, no sé qué es lo que significa la AIS, pero que está revisando la norma sismo resistente colombiana. En el capítulo de madera yo hice parte del grupo que la revisó. Eh, y entonces pues ahí, digamos que la combinación de esas dos cosas pues hizo que mi participación en ese proyecto pues se planteara un prototipo. El Ministerio de Cultura está haciendo algo muy interesante, creo yo. Vamos a ver cómo se convierte en una realidad, pero como idea, a mí me parece algo muy interesante, y es que ha planteado que así como hay una vivienda de interés social que existe dentro de la legislación colombiana y que tiene unos beneficios desde el punto de vista tributario y de la exención del IVA, etcétera, pues ellos plantean y ya se volvió una ley que fue aprobada, que haya una vivienda de interés cultural, que tiene un tratamiento, digamos, parecido a la vivienda de interés social, pero que reconoce que hay unos valores culturales en parte asociados con el uso de ciertas técnicas y ciertos materiales como el adobe, la tapia, la madera, que tienen que ser
estimulados y protegidos y de una manera equivalente. Entonces, ellos querían que la primera, que están haciendo una de barro, no recuerdo en dónde, y para la casa de madera en el Caribe me propusieron a mí que hiciera el diseño para una casa en Providencia, para un músico, digamos, del folclore de Providencia. Eso fue antes del huracán, de la tormenta, pues de Iota. Entonces sucede la tormenta y cambia la situación dramáticamente y entonces pues tenemos que diseñar para vientos de más de 200 kilómetros por hora que no están previstos en la norma sismorresistente colombiana. Y digamos, yo trabajo en ese proyecto, pues trabajé con un ingeniero especializado en temas de huracanes de la Fundación Hilti, un colombiano que está en Filipinas, para todo el desarrollo digamos, técnico. La casa es una casa realmente muy sencilla, muy modesta, porque hay unas limitaciones muy grandes en las que pues uno incorpora todo lo que hemos venido hablando, uno pues, hace como el esfuerzo de incorporar como todas estas variables. Y entonces lo que dice Julio, pues tuvimos reuniones con el Ministerio de Vivienda, el equipo, y ellos tienen una lista de chequeo que es homogénea para todo Colombia, tienen un presupuesto base que es homogéneo para todo Colombia, y uno no puede diseñar para esas condiciones de viento con el mismo presupuesto. Es que solo en anclajes, los anclajes para esas viviendas no se, hacerlos en Colombia cuesta más y no están probados, entonces hay que importarlos, ¿sí? Los tableros que hacen los diafragmas para que tengan resistencia a la humedad tienen unos adhesivos fenólicos que son muy difíciles de conseguir acá. Entonces ahí trabajamos con gente de las Islas Caimán y bueno. Y hay un caso ahí que es muy interesante, Julio, y es la iglesia bautista que fue hecha como siglo XIX, ¿no? Una estructura de madera, está intacta, increíble, Exacto. Sí. increíble, ¿no? Como que tuvimos que dar la vuelta y acá, pues tristemente, pues en Providencia es una agresión lo que ha pasado, pues de que se han hecho dos casas, ¿sí? Una de esas, el proyecto en el que yo participé, en el que está en el 97% y ya se les acabó el presupuesto, pero pues digamos que el ministerio ha hecho un trabajo muy interesante con el SENA, en el que la construcción de la casa fue un proceso formativo para gente de la isla, para que en últimas, a mí que el director de patrimonio del Ministerio de Cultura me dice, propongo una casa. Y yo le digo, mire, yo lo que le voy a proponer es una forma de hacer casas más que una casa. ¿Sí? Porque, pues, ya que si uno puede hacer como un aporte técnico dentro de una lógica espacial que tiene que ver con unas tradiciones locales, que tiene que ver con un reconocimiento de un problema climático y topográfico, como decían ustedes, pues ahí es donde creo yo que puede estar el aporte de uno en este momento, ¿cierto? En el aspecto, digamos, técnico de cómo se logra, porque es una condición extrema diseñar para esa. Sin embargo, si uno mira, se puede hacer en madera. En el Caribe yo he diseñado casas en la Martinica que han resistido, en madera que resisten esos vientos. En Jamaica, la costa este de Norteamérica ya hay, digamos, la tecnología existe, el conocimiento existe. Pues es muy difícil realmente aquí trabajar dentro del ámbito, digamos, de la burocracia institucional. Que es como, a ver cómo no se puede hacer el proyecto, ¿no? Entonces, pero ahí afortunadamente por impulso del Ministerio de Cultura, impulso de la directora del SENA del Atlántico, frente también a condiciones, digamos, de rechazo, es una comunidad muy cerrada realmente en Providencia. Había un grupo de personas que se sentaban todos los días frente a la obra a joder la vida, a mamarle gallo a los que estaban trabajando, a decirles que todo estaba mal, ¿sí? Entrar a Providencia es difícil a trabajar, pero pues también uno entiende porque han sido maltratados y olvidados y se acuerdan de ellos cuando hay un problema con Nicaragua, entonces pues también jodan, ¿sí? Pues, Claro. ¿sí?
Sí, 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 sí. Entonces, pues Muchas gracias. eso es un poco pero pues hay una cosa, yo creo que es una oportunidad perdida desafortunadamente, ¿no? De Sí, investigación, de propuesta de una articulación tecnológica, de una arquitectura asociada con unas tradiciones culturales y que tiene que un reconocimiento del clima, es decir, era el momento como de proponer prototipos y lo que yo he visto es que los que han ofrecido desde la empresa privada y desde el Ministerio de Vivienda ni cumplen desde el ámbito técnico de resistencia, ni por el otro lado de eso que hablábamos al comienzo de que la vivienda no es suficiente que tenga escrito en el plano que tiene una cocina y una sala y un exacto. cuarto, sino que tiene que ser reconocida como tal por el grupo para el cual está destinada. Sí, es un Capaz reto de alargar académico la que vida. tenemos ahí. Sí. Gracias. Bueno, Bueno, no sé, son las 6:10. Daniela nos dirá, ¿hay una pregunta más? Eh, o si es el momento de terminar. Como ustedes prefieran, está bien. Si quieren responder una última pregunta y terminamos, ¿les parece bien? sí, Bueno, entonces, Enrique, básicamente es una pregunta, digamos, muy específica. En el clima frío de Bogotá, ¿qué opina de los muros de concreto como digamos, técnica para defender digamos, del frío y tener un ambiente interior agradable en una vivienda? pues hombre, yo lo que le diría es que mi opinión es que puede que sí, puede que no. Es que no es suficiente información el que los muros sean de concreto. ¿Sí? Hay que tener un espectro mucho más, digamos, amplio eh, que permita entender cómo está orientada, cómo son las aperturas, ¿sí? Entonces, pues uno puede usar los muros para recibir el calor en cierto momento del día y transmitirlo después pero, pero digamos que esas son las cosas que uno no puede como pensar que el hecho de escoger muros de concreto ya resolvió el problema térmico o definitivamente va a ser imposible que la cosa funcione. Es decir, es lo más interesante y lo más rico de este oficio, creo yo, es la integración de muchas variables simultáneamente, lo que hace que la cosa funcione. Entonces, los muros de concreto, seguramente hay cosas malísimas, o seguramente no, hay cosas muy malas y hay cosas muy buenas en el frío del altiplano cundiboyacense. Entonces, diría yo que como el problema de la protección por diseño es una serie de estrategias que son efectivamente las herramientas con las que contamos nosotros para trabajar, las que terminan convirtiendo el proyecto en algo que cumple con un estándar digamos, desde el punto de vista solamente desde el punto de vista térmico, por no incluir todas las otras variables. Tiene un patio interior, es una planta alargada, todas esas variables van a terminar incidiendo en la temperatura interior, dónde están las ventanas, de qué tamaño son, tiene vidrio sencillo, tiene vidrio doble, están en la cubierta, de qué material es, sí, eso es lo que es más interesante, creo yo, de trabajar en arquitectura, ¿no? Y es que, pues, digamos que solo para complementar la pregunta, porque es una pregunta sumamente específica y va dirigida a un material para aplicarlo en la vivienda masiva. Yo creo que hay que tener dos, hay que pensar en dos aspectos que son muy importantes. Bogotá es una ciudad en la que amanecemos más o menos a los 7 grados, 8 grados centígrados, y si nos va bien en el día, la temperatura lo que se denomina sol-aire,
puede llegar a los 19 grados centígrados, es decir, a la sombra en el exterior puede haber 19 grados centígrados. Esa es la máxima y se presenta en un momento del día como hacia las 3 de la tarde y luego vuelve a empezar a descender la temperatura. Entonces, ¿qué es lo importante? Realmente lo importante es el sol de la mañana. Es cuando los edificios se han enfriado, cuando el ambiente está a 6, 7, 8 grados de temperatura, a veces incluso menos. Reciban al sol como un amigo, como alguien bienvenido, como alguien que va a llenar de alegría y de luminosidad y de tibieza el espacio. Entonces, la orientación hacia el oriente es una orientación clave en la vivienda porque es el lugar además en el que la familia se reúne cuando los niños y los padres están saliendo para el trabajo y están en el volate del desayuno muchas veces muy temprano en la mañana y recibir esos primeros rayitos de sol en el ambiente de la cocina y del comedor va a ser muy importante. Eso por un lado. Pero por otro lado, pensemos que la vivienda es, cada vez se la entiende mucho más ampliamente como un hábitat que se puede transformar en el tiempo. Eh, Hay ese libro espléndido de Montaner y Zaida Muxi, que habla de habitar en el siglo XXI, que dice que la vivienda necesariamente tiene que poderse transformar en el tiempo. Los hijos en una familia, bueno, primero que la familia tradicional de 2 padres y 2 niños o 2 hijos, ya es solamente una de las posibilidades de habitar una vivienda, pero también están otro tipo de asociaciones entre las personas, parejas del mismo género, en fin, una gran cantidad de posibilidades. Y los niños crecen y se van, y entonces la vivienda queda con unas habitaciones vacías. La vivienda puede tener un uso también económico y beneficiar a la familia con un ingreso adicional. Y cuando construimos con concreto, pues realmente modificar las cosas va a ser sumamente difícil. El concreto pues es un material durísimo, está reforzado con acero y si tú quieres cambiar un poquito la estructura de la casa para que se adapte en el tiempo, pues no va a ser adecuado. Bueno, yo creo que con esas respuestas, muchas gracias Enrique, muy enriquecedores sus comentarios. Enrique Cedores. Oye, gracias. Y bueno, aprendimos, yo creo, y los invito a que lean la tesis, está publicada por la facultad, hay un libro eh, que como les digo está muy bien escrito y puede ser muy grato profundizar en estos temas en los que él ha investigado y aprender de ellos. Mil gracias a todos por su audiencia, ha sido un gusto. Muchísimas gracias, muchas gracias Mauricio y muchas gracias Enrique, fue súper chévere tenerlos acá. De verdad sí creo que fue una conversación abierta, muchas gracias también a todos por conectarse y los invitamos a seguir pendientes de los próximos eventos que tendremos de Ardis en vivo, contándoles más historias de investigación y creación de los profesores de la facultad.